Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Clases Magna. Ya saben que siempre estamos buscando información que les sea útil a la comunidad estudiantil y por eso hoy invitamos a nuestro invitado de honor, al Le agradezco, maestra. maestro No, es un honor Gustavo, siempre para mí estar aquí, que colaborando con gracias, ustedes. que quiere tanto a la comunidad que nos visita desde Puebla para hacerles llegar este contenido a toda la comunidad y que nos pueda servir, como ahorita el maestro lo va a explicar a profundidad, pero yo quería hacer un tema de qué es delito, cómo sé que es un delito, es muy, bueno, esperemos que no sea tan común en el caso de nuestros estudiantes, que vas caminando por la calle y ya te dicen, oye, pues ¿qué crees? Te tengo que llevar, ¿no?, al MP, y tú dices, bueno, ¿y ahora yo qué hice? Porque desafortunadamente es muy fácil, ¿no?, atribuir. Así es, maestro. Bueno, la finalidad de esta clase es esa precisamente, que los alumnos y el público en general conozca en ocasiones cuál es la aplicación práctica del derecho, nuestro derecho a defendernos, cuáles son los elementos constitutivos y principalmente que haya una base científica que no desconozcamos. Muchas veces abusamos los conocedores del derecho y chantajeamos a personas que no lo conocen, cuando en realidad la conducta no lo amerita. Ese es uno de los objetivos que esperamos se logre en esta clase. Claro que sí, muchas gracias, pues ya lo escucharon, el punto es darles las herramientas para que ustedes conozcan sus derechos y no cualquiera pueda intimidarnos en ciertas situaciones, ¿verdad? Profesor, lo dejo, comunidad, en este espacio, ¿no?, para que nos llenemos todos de conocimiento. Muchas gracias. No, al contrario, maestra. Adelante, profesor. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Público en general, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández Salvite, tengo ya la experiencia de haber colaborado con ustedes y el honor de formar parte de la comunidad UTEL. Es una pequeña semblanza de mi historial académico. Soy orgulloso padre de familia de 2 hijas. Estudié en la preparatoria del Centro Escolar Presidente Francisco I. Madero. Egresado en la licenciatura de Derecho como abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y con una maestría en Criminología y Criminalística de la Universidad San Ángel. Estamos en esta clase tratando de compartir un poco de la experiencia que tenemos, de algunos elementos que les van a ser de gran utilidad para conocer el derecho dentro de nuestra vida cotidiana, esencialmente, dentro de nuestras relaciones de pareja, de los problemas que tengamos en la familia, en el externo. Encontré esta frase de José María Morelos y Pavón que me parece excelente cuando dice que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y defienda contra el arbitrario. Ese es el sentido del amparo. El amparo, en un inicio lo hemos platicado, es la defensa contra actos de abuso de autoridad por parte del gobernante. Pero hay otra frase que no estoy incluyendo que es de Robespierre, que también es una frase maravillosa que dice: quizá no esté de acuerdo con lo que expreses, pero moriría por defender tu derecho para hacerlo. Esa es una pluralidad que nos otorga el derecho. En esta clase vamos a ver qué es el delito, cuáles son los elementos del delito y cuándo lo podemos aplicar, y precisamente no dejarnos sorprender en actos de abuso de autoridad y en actos de abuso familiares que nos pudieran perjudicar, principalmente en el género femenino. Bien, podríamos saber que la definición de delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, esto hay que resaltarlo, va a ser muy importante en lo subsecuente, contrario a lo establecido por una ley. ¿Qué nos implica este primer párrafo? Primero, la conducta debe estar tipificada en una ley, en un artículo, en un código. Pero ese código no es producto de la invención del ser humano. Ese código es producto de la generación de una ley mediante un procedimiento establecido, como lo señala nuestra Constitución en su artículo 72. Hay una iniciativa, hay una discusión, hay una aprobación, hay una sanción, elemento esencial del derecho, la sanción. Recordemos en derecho romano, para los que han compartido conmigo, nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay crimen si no hay una pena, y esa pena no está establecida en una ley.
De nada nos serviría establecer que el homicidio es un delito si no estableciéramos una penalidad. Cualquiera violaría ese precepto. El mundo del deber ser, del obligarnos a conservar una conducta delante de la sociedad o dentro de nuestra sociedad. Otro elemento que estamos viendo es que debe ser vigente. Para que una ley sea aplicable debe ser vigente. Más adelante hablaremos del principio, un principio jurídico fundamental que tenemos muy olvidado nosotros, que es el principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Bien, entonces establecemos en este primer punto que el delito es una conducta que puede ser obligada o racional, o simplemente causal, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay delitos por comisión y hay delitos por omisión. Se puede juzgar ahora ya esos dos elementos. Debemos estar siempre actualizados y buscando la excelencia de la transmisión en el conocimiento que los profesores de UTEL hacemos con ustedes. El delito, el primer elemento es una conducta típica. No me voy a meter en tecnicismos porque esta clase es de interés general. ¿Qué es la tipicidad? Vamos a hacer fácil lo que aparentemente es difícil. La tipicidad, en palabras llanas, es ajustar nuestra conducta al contenido de una ley. Eso es el tipo penal. Si el homicidio nos refleja que comete delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra, al momento en que yo le quito la vida a un ser humano, estoy ajustando mi conducta a lo que el artículo me señala en la ley. Eso es el tipo penal, ajustar la conducta al contenido de una norma. Si mi conducta no se ajusta al contenido, simplemente el delito no existe. Para abundar y para que nos quede muy claro, podríamos poner el ejemplo del derecho informático. Cuando en el derecho informático nos dice que comete fraude informático, en un inicio, aquel que teniendo por instrumento base a una computadora, altera, destruye o sustituye una información privilegiada de una institución que pueda ser pública o privada. ¿Dónde encontramos el tipo? ¿Dónde encontramos que nuestra conducta se ajuste a la ley? ¿Por qué el derecho es dinámico? Si el derecho vigente en la época en que surge el derecho informático nos dice que es el delito que se comete teniendo una computadora como instrumento base de la comisión de la conducta, no encuadraría en el hecho de que yo utilizara mi dispositivo electrónico de teléfono o mi tableta, porque no se ajusta al texto de la ley. No estoy usando una computadora. ¿Cuál es el texto actual que utilizamos? ¿Cuál es el texto actual que el legislador tuvo que corregir o tuvo que, por la dinámica social, ajustar? Ya no menciona a la computadora como el elemento esencial. Dice que es el acto que se cometa por cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. Eso nos justifica. Eso hace que mi conducta en un teléfono celular, en una tableta, se ajuste al término, al texto que nos señala la ley. Eso es precisamente la tipicidad. Estamos viendo también en nuestra presentación que puede ser una acción por omisión o una acción por comisión. En el delito de homicidio, comete el delito aquel que utiliza un arma y priva de la vida, como ejemplo, que por medio de un arma priva y quita de la vida. Pero si estaba presente otra persona que pudo haber evitado que ese delito se cometiera, que él, como un ejemplo, fuera el que le proporcionara el arma al sujeto activo del delito, también está cometiendo un delito por omisión, no impidió la conducta del sujeto activo. ¿Y eso qué provocó? Que el delito se tipificara
y se encuadrara como una comisión. Podríamos poner un ejemplo yéndonos a la práctica en el sentido de aplicación de la ley. En ocasiones cuando nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras vecinas tienen la problemática de violencia familiar o de acoso, generalmente el hombre dice que si ellas se atreven después de algún conflicto a dejar el domicilio, en ese momento van a constituirse a un ministerio público, a una autoridad, a demandarles abandono de hogar o abandono de personas. Nuestras mujeres, al desconocer la aplicación práctica del derecho o el conocimiento que estamos adquiriendo ahora, prefieren, para no perder a sus hijos, seguir bajo ese yugo de violencia y de intimidación. Pero ¿qué nos dice el texto de la ley? El texto de la ley nos dice que comete el delito de abandono de hogar o abandono de persona aquel sujeto que abandone por más de 6 meses consecutivos el domicilio o no provea alimentos a un menor o a un incapacitado. Por tanto, teniendo conocimiento de que el tipo penal es ajustar nuestra conducta al contenido de la ley, no existe delito de abandono de personas cuando yo decido dejar mi hogar por golpes, por violencia. ¿Por qué? Porque no lo estoy dejando por 6 meses. Porque aquel que me amenaza con irme a denunciar o a demandar ante un ministerio público no tiene el fundamento. Mi conducta no se ajusta al tipo penal del delito que estamos tratando de infringirle a una persona. Debemos de ser muy objetivos en este punto. Debemos conocer lo básico de nuestro derecho para poder defendernos. Y podríamos aumentar un poco este concepto. ¿Cómo lo podríamos aumentar? Existen, ya no dentro del término penal, sino dentro del ámbito del derecho civil, lo que es las medidas precautorias. Y la mujer puede asistir ante cualquier juez de lo civil competente y solicitarle un depósito de personas, argumentando violencia familiar o cualquier otro tipo de delito o de conducta que ponga en peligro su integridad. El juez tiene la obligación de recibir la solicitud verbal y formalizarla mediante un escrito y otorgarle el depósito de personas mientras se investiga la conducta. Y eso evita que nuestras mujeres tengan la probabilidad de cometer una conducta típica porque están únicamente cumpliendo y ajustándose al texto de una conducta civil. Nos dice el artículo 9 del Código Penal Federal: obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización de un hecho descrito por la ley. ¿Qué es el dolo? Vamos a resumirlo en algo muy sencillo de comprender. El dolo simplemente es la intención de causar un daño. El desconocimiento de la ley no beneficia a nadie. Actúa dolosamente aquel que con su conducta pretende causar un daño a un bien jurídico tutelado. ¿Y qué es un bien jurídico tutelado? Un bien jurídico tutelado es un derecho que nos protege y que cuando se viola es porque pone en peligro nuestras garantías físicas, mentales o individuales. El dolo, resumiendo, es el conocimiento y la intención de causar un daño. Regresamos a otro ejemplo para que lo tengamos muy en claro. Homicidio doloso se tipifica cuando yo saco un arma, la tomo y disparo directamente hacia mi rival, sabiendo que le voy a causar un daño o con la intención de causarle un daño. En ese momento quizá mi ofuscación no pueda determinar si mi daño es causárselo físico, temporal, lesiones, o
permanente, como es el homicidio. La conducta culposa es no tener la intención de generar un daño, pero que nuestra conducta tiene como resultado también el causar un daño a un bien jurídico tutelado, en este caso la vida. Pero no podemos tipificar o no podemos penalizar de la misma manera el que yo le dispare directamente a un sujeto tratando de matarlo, o que yo vaya conduciendo un automóvil y que se me pinche una llanta y que mi acompañante muera, porque jamás tuve la intención de matarlo o de causarle un daño. Pero el hecho de tener un simple descuido o un accidente generó el mismo resultado, que fue la muerte. No puedo penalizarlo igual. ¿Cuál es nuestro papel como abogados en ese caso? Es encuadrar el sentido de la conducta, tipificarlo. No vamos a poder omitir o cambiar el resultado, porque sería no tener el valor de explicar el resultado. Debemos ser muy claros. En los dos hubo homicidio, pero no lo van a penalizar igual. El homicidio doloso es la intención de causar un daño, y el delito culposo es no tener la intención de causarlo, pero tener como resultado el deterioro o daño de un bien jurídico tutelado. También, muchachos, como estudiantes debemos diferenciar más adelante que dentro del homicidio existen varias modalidades en las cuales con conocimiento podemos aplicarlo en beneficio de nuestro cliente. El homicidio doloso de matar a alguien mediante el uso de un arma no se puede penalizar igual que un homicidio en riña. En el homicidio en riña el producto también fue la muerte, pero fue consecuencia de una pelea en la cual quizá yo empujé a alguien, resbaló, se pegó en la cabeza y se murió. No me omite de mi responsabilidad. No lo hace que sea culposo, porque al existir una riña, existía la intención de causar un daño, pero la penalidad es diferente. ¿Cuál es el papel del abogado? ¿Cuál es nuestra función? Aplicar el derecho de acuerdo a las situaciones exactas que se presentaron. ¿Y cuál es el papel de que ustedes conozcan el sentido? El presionar a los profesionales, emitiendo una opinión y manifestando que puede tener una causal que disminuya la pena, que la haga más benéfica para nuestros representados. Los elementos del delito que debemos considerar invariablemente son la tipicidad, la antijuricidad y la punibilidad. Creo que nos ha quedado en claro qué es la tipicidad: ajustar la conducta al texto de la ley. ¿Y qué es la antijuricidad? Simple y sencillamente, la antijuricidad es violar con nuestra conducta una normatividad, algo que es jurídicamente positivo, como son las lesiones. Mi conducta está establecida que si yo causo un daño, me dice el delito de lesiones, comete el delito de lesiones aquel que causa un daño a otro de manera permanente o temporal, y posteriormente nos especifica los rangos: que tarden en sanar más de 15 días, que pongan en peligro la vida, o que tarden en sanar menos de 15 días y que no pongan en peligro la vida. Pero estaban establecidos, señalados en una norma, en un artículo, en un código. Y violentarlos es ir en contra de ellos, es antijurídico, ir en contra de lo establecido por la ley. Mi conducta se ajusta a lo que establece la ley, es típico. Mi conducta violenta lo que establece una ley, es antijurídico. Y regresamos al tercer elemento: punibilidad.
¿Qué es la punibilidad? Es la pena que se establece por la comisión de un delito. Es decir, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Yo privo de la vida a otra persona, hago que mi conducta sea típica y que sea antijurídica, porque estoy en contra del bien común, estoy dañando la vida a un bien jurídico tutelado. Y eso tiene una penalidad establecida por la ley. Está por demás que ustedes conozcan que la palabra penitenciaría, que es el lugar donde se compurgan las penas, se deriva o surge de un término religioso que viene de pena, penitenciaría, lugar donde se cumple el castigo. Eso es lo que es la punibilidad. Ahora que conocemos después estos tres elementos, veremos que la antijuricidad tiene dos pasos elementales. Solo después de haber confirmado la conducta penalmente prohibida, solo después de haberla realizado, se configura la antijuricidad. Siempre y cuando esta conducta antijurídica genere una lesión. Y no hablamos de una lesión física, genera una lesión a un bien jurídico, a un derecho que nos ampara y que nos protege. No podemos omitir ninguno de estos tres elementos dentro de la configuración de un delito. Y tampoco podemos permitir que ninguna autoridad o que ningún sujeto nos amedrente con términos jurídicos que no corresponden. Esa es la importancia de que conozcamos los elementos básicos y fundamentales del derecho. ¿Por qué los estamos mencionando? Porque desafortunadamente vivimos en un estado de intranquilidad, en donde existen zonas en las cuales somos altamente susceptibles de ser sujetos de la comisión de un delito. O puede ser viceversa, también podemos ser objeto de un chantaje en el cual se nos atribuya la comisión de un delito, en el cual ninguno de los elementos que hemos mencionado esté presente. Tenemos en un ejemplo fundamentado en la pirámide de Kelsen. Kelsen divide el delito en el supuesto jurídico y en el hecho jurídico. Kelsen, un excelente autor en su momento, que ahora sus teorías son ampliamente debatidas. Lo que no ha cambiado es esto. ¿Qué es el supuesto jurídico? ¿Cuándo se comete el delito de acuerdo a la teoría kelseniana? El supuesto jurídico es el hecho que se detalla. Comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otra persona. ¿Y cuál es el hecho jurídico? El hecho jurídico es la pena. Y así dividía Kelsen el delito o la norma jurídica. Al que comete el delito de homicidio se le impondrá una pena de 20 a 30 años de prisión. Repetimos, ya después la aplicación de cómo la habilidad del abogado establezca el tipo de homicidio o cómo se debe calificar, esa es otra situación que tenemos que también controlar y que tenemos que revisar en la forma en cómo se integra una carpeta de investigación, y no necesariamente en el homicidio en específico. Recuerden que también dentro de la comisión del delito, en todos los delitos que causan un bien físico, tenemos la figura de la tentativa, es decir, ¿cuál era el objeto? ¿Cuándo podemos calificar de tentativa de homicidio? Cuando existió el objeto de la intención y la subjetividad de privar de la vida a la persona que estamos agrediendo. Son elementos fundamentales, muchachos, son elementos fundamentales públicos que debemos considerar para proteger y conocer nuestros derechos. El objetivo de esta clase, como lo mencionábamos, es que ustedes conozcan, que tengan las nociones
de lo que es el derecho, de lo que puede generar como beneficio propio el conocer nuestros derechos, el cómo podamos asistir o sugerir que alguna conducta pueda ser tipificada de una manera diferente que nos beneficie. No tan solo en la disminución de una pena, sino también cuando somos víctimas en que se aplique el derecho de manera correcta. La verdad, estamos en una época en la que parece que nuestro derecho es una burla. 9 años de prisión para un delincuente que desfalca a su estado, que asesina niños, simplemente por declararse confeso, me parece una aberración. En este sentido, creo que todos sabemos de quién estamos hablando, pero eso no es aplicar el derecho. Cualquiera que se precie de conocer el derecho sabrá que hubo un acuerdo para que la próxima administración o quien aplicara correctamente el derecho no aplicara una pena que fuera la que realmente merece. Desafortunadamente, también aplicaríamos ahí, y conozcámoslo, en nuestro artículo 14, la irretroactividad de la ley. En ese ejemplo se ha dictado una sentencia que no corresponde, que no es justa. Dijera Ulpiano hace miles de años, justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y cuando nuestras leyes traten de resarcir este tremendo error, desafortunadamente no lo vamos a poder hacer, porque nuestro principio de irretroactividad de la ley dice que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Algo similar podríamos investigar si las pensiones de nuestros expresidentes son una ley, o es un acuerdo, o es un decreto. Si fuese una ley aprobada, no se las vamos a poder quitar, simplemente por el principio de retroactividad, en el caso de que fuera una ley y de acuerdo a nuestro derecho estrictamente aplicado. Pero como desconocemos algunos términos, somos objeto de que nos sorprenden, de que nuestros gobernantes en ocasiones nos sorprenden por el desconocimiento que nosotros tenemos del derecho. Así es que una de las obligaciones personales, individuales, es conocer nuestros derechos y saber extendernos un poquito más. Preocupémonos por ese instinto de investigación, ese espíritu de investigación. Bien, hablábamos de Kelsen y ratificamos. Supuesto jurídico es el hecho que produce un efecto jurídico y depende de la consecuencia establecida por la norma, la penalidad. El hecho jurídico es la consecuencia de realizar el supuesto jurídico. Yo no puedo, comete el delito de homicidio. Regresamos, el que priva de la vida a una persona. Si yo no cometo el delito de homicidio, no tienen por qué establecerme una pena. No estoy cumpliendo el supuesto jurídico para que se aplique el hecho jurídico. Quiero que eso quede muy en claro. La ley es general, es de aplicación general, nos protege a todos, pero se vuelve interés legítimo cuando el hecho que se comete nos afecta personalmente. Hay un interés jurídico que protege a la sociedad y hay un interés legítimo que protege al agraviado de una conducta que se pueda considerar o tipificar como delito. Veamos este pequeño cuadro. Delito, para ser considerado, para tener los elementos, debe tener tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y punibilidad.
¿Qué es la imputabilidad, que es el último elemento que nos toca? Es imputable cuando la conducta se demuestra que es cometida por el sujeto activo, en este caso por el homicida. Le imputo el delito de homicidio cuando tengo las declaraciones de testigos, los elementos necesarios, los peritajes, las pruebas balísticas de que el señor accionó el arma. Dependerá el abogado si ya fue un delito en defensa propia, que es un excluyente, si fue un delito doloso, depende ya de la aplicación práctica que cada uno haga a los ejemplos que estamos refiriendo. Artículo 14 constitucional, al igual que el artículo 8, permítame hacer una remembranza del artículo 8. Apreciados alumnos, público en general, no desperdiciemos la riqueza de nuestro artículo 8 simplemente justificando una petición de copias, una petición superflua. Nuestro artículo 8 nos da un mundo de posibilidades de obtener información, de obtener elementos en un proceso, de obtener elementos en un juicio civil. Apliquémoslo correctamente. Y regresemos ahora a nuestro artículo 14. Nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o derechos, sino mediante juicios seguidos ante tribunales previamente establecidos. Esto es muy importante. Se acabaron los tribunales de consigna como en la Inquisición. En la Inquisición, cuando uno iba a un tribunal inquisidor puesto por la Iglesia por la comisión de un pecado, estábamos seguros que nos iban a condenar, que nuestra pena iba a ser la muerte. Ahora no. Ahora se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces. Cuando ustedes llegan y presentan una demanda civil en los tribunales, principalmente en las cabeceras de los estados, estos se distribuyen de manera aleatoria al juez que le corresponda. Anteriormente ustedes decían, mi amigo está en el juzgado cuarto, y llegábamos y presentábamos la demanda en el juzgado cuarto. También se terminaron los tribunales de consigna. Al que nos toque va a ser juzgado. Y tenemos otro derecho que nos establecen la mayoría de nuestros códigos, la recusación. El juez no me está acordando de acuerdo a la ley, presento mi recurso de recusación, es decir, no estoy contento con ese juez. Y el Estado tiene la obligación, el tribunal, de remitir mi expediente al juez más cercano o al de competencia similar. Se presenta cuando existen conflictos de interés, cuando algún miembro del juzgado es familiar de mi contrario. Pero la ley nos da las herramientas necesarias para que nuestro abogado, nuestro representante, pueda revertir esa situación. Los jueces no son Dios. Hay que aplicar simplemente la ley de manera específica y con el conocimiento. Para los alumnos que me están escuchando, para los que he tenido la fortuna de platicar con ellos, creo que hemos sembrado ese precedente, muchachos. Creo que hay potencial para que ustedes exploten todas las herramientas que nuestra legislación nos otorga y nos concede. Tenemos la irretroactividad, como hablábamos hace rato, con los principios necesarios, consagrada en el artículo 14 constitucional, nunca en perjuicio del gobernado, siempre en beneficio del mismo. Vamos a poner un ejemplo mundano. Cuando nos dan un aumento, nos pagan de manera retroactiva. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan el término retroactivo? Porque nos está beneficiando y se puede aplicar la retroactividad. Pero jamás hemos conocido que nos cobren un impuesto de manera retroactiva. En ocasiones el SAE lo ha querido hacer, pero tenemos el amparo para rebatirlo. Pero nunca se aplica la ley de manera retroactiva. Conozcamos nuestros derechos, insisto, a los alumnos conozcamos la forma adecuada de cómo dignamente defender a nuestros clientes.
Hablábamos de la relación del interés legítimo y del interés jurídico. El interés jurídico es general, a todos nos protege, por decir, el concepto del delito de violación, pero se vuelve interés legítimo cuando es afectada mi persona. También recordemos que la jurisdicción, y permítanme aclarar que es un defecto que a veces tenemos los maestros, se los he explicado a los alumnos, el presuponer que ustedes conocen los términos. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para dirimir conflictos entre particulares, es decir, a través de los jueces. La jurisdicción no opera por consigna, la jurisdicción tiene que ser invocada por el particular. Yo no puedo ir a denunciar un delito de violación en contra de mi hermana porque yo no soy el afectado. La jurisdicción se invoca de manera personal por parte del agraviado que sufrió un menoscabo a un bien jurídico tutelado, es decir, a su persona, a sus bienes o a sus papeles. La tipicidad. Si el tipo jurídico, el tipo penal, es ajustar la conducta a lo establecido por la ley, no se me puede considerar culpable cuando mi conducta no se ajusta al texto de la ley. Lo mencionábamos al inicio de esta clase. Si yo tomé un objeto que no me pertenecía, pero ese objeto tampoco le pertenece a quien me está denunciando, no se configura en ese momento, aclaro, el delito de robo. ¿Por qué? Porque dice que comete el delito de robo aquel que se apropia de un elemento, de un objeto, sin el consentimiento del dueño. Si no es el dueño el que me denuncia, no existe el elemento subjetivo ni objetivo de relación causal o procesal de la norma. Conozcamos el artículo 15, que es el que nos habla de los distintos tipos penales, modelos que tenemos. Pero aquí lo importante no es la doctrina. La doctrina es importante para los estudiantes. Para nosotros, público, defendamos nuestros derechos. Una recomendación que le hago a mis alumnos y que les hago a ustedes: antes de buscar una opinión, consultemos la ley. Antes de tener una opinión que sea viciada o no correcta, consultemos el texto de la ley. Que surja nuestro espíritu de investigación, que surja nuestro legítimo derecho de la defensa de nuestros intereses. La tipicidad también, como podemos ver, legítima defensa. La legítima defensa, la minoría de edad o la incapacidad o disminución de una facultad motriz también nos hace inimputables. Nuestra conducta es atípica y por tanto no podemos ser juzgados de igual manera que una persona que tenga las capacidades motrices y cognitivas al 100%. Causas de justificación, como lo mencionábamos, es el consentimiento. Por ejemplo, la eutanasia. Si la persona que muere me da el consentimiento de desconectarlo y se cumplen algunas normativas, es una causa de justificación. La legítima defensa también es una causa de justificación, pero tiene sus elementos. Tiene que ser acorde a la defensa, tiene que haber un ataque, tiene que haber el peligro de que mi vida pueda ser extinguida. Y todos los elementos, compañeros, alumnos, público en general, los tenemos a la mano. Tengamos un poquito de cuidado, velemos por nuestros intereses, tengamos a la mano nuestra herramienta. Ya no les pido que haya códigos, pueden consultarlo por internet, hay muchas fuentes, estamos ahora con las fuentes de información a nuestra mano. Simplemente ejerzamos nuestra capacidad de defensa y, alumnos, ejerzamos nuestros conocimientos. No seamos uno más. Seamos un profesionista de calidad
orgullosamente UTEL. Esta fue la presentación que hemos hecho. Esperemos que haya permeado un poco en su conocimiento, que haya sido de interés para ustedes. Y ponemos a su disposición en caso de que tengan alguna duda, pregunta, con mucho gusto, por el conducto adecuado, podremos contestarla. Estamos viendo algunas opiniones, les agradezco las opiniones en el sentido. Me dice alguna, ¿tiene amigos a los que le gustaría ver este programa? Compártanlo. Gracias por sus preguntas, muchachos. Dice, ¿qué es la tipicidad? No lo puede volver a repetir, con mucho gusto. Una conducta típica es ajustar mi acción, mi conducta, al texto de la ley. Comete el delito de robo el que se apropia de una cosa que no le corresponde sin el permiso del dueño, sin el conocimiento del dueño. Cuando yo tomo el plumón, me guardo este aparatito sin que el dueño tenga conocimiento, estoy ajustando mi conducta al tipo penal, es decir, al artículo que me señala. Y eso hace que la tipicidad sea un elemento del delito. Estoy cometiendo el delito de robo. Si saco una pistola y dice que comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a una persona, saco un arma y lo mato, estoy ajustando mi conducta a lo que la ley, el artículo en concreto, me señala. Y eso es ajustar mi acción a el término que la ley me indica como un delito y que tiene una pena. Tenemos a Víctor Cepeda. ¿Qué pasa cuando el criterio de un tribunal colegiado para confirmar el delito no se ajusta conforme al Código de Procedimientos Penales? Tenemos el recurso de queja. Hay que conocerlo, muchachos. No, vuelvo a repetir, las sentencias de los tribunales no son Dios. Si no se ajustó al término, tenemos en ese caso en específico el recurso de queja, porque un tribunal colegiado ya nos está revisando una sentencia de un juez de distrito. Entonces el recurso que procede de acuerdo a la materia de amparo es el recurso de queja. O que ejerciten, dependiendo del caso, la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por su opinión, Christopher. Víctor Hugo. La legítima defensa hay personas que la realizan aún así son juzgadas y sentenciadas en ocasiones, pero depende, ya regresamos e insistimos, del conocimiento del abogado y del conocimiento de los familiares y de la persona. Si en realidad vemos que la legítima defensa se ajustó a lo que el texto de la ley nos establece, hay atipicidad, y eso es lo que tenemos que argumentar ante los tribunales colegiados, que nuestra conducta no se ajustó al término de la ley. Hay ocasiones en que en la legítima defensa existen variables, ¿no? La legítima defensa tiene que ser razonal, o sea, no le voy a meter una ráfaga a alguien que me disparó un tiro nada más, pero son criterios que se pueden manejar. Busquemos, muchachos, invirtamos 130 pesos para los alumnos, cómprense un IUS, cómprense los criterios de la Corte, y ahí tenemos jurisprudencias aplicables a todos los casos y a todas las materias. Es una excelente inversión que en verdad les recomendaría. Tenemos otra pregunta que dice que ¿la doctrina cuenta como base de las reglas de aplicación en los casos? No, la doctrina son criterios de autores que nos pueden dirigir hacia una probable solución. O sea, son criterios que podemos aplicar, no son ordenamientos, pero sí nos sirven como una base de consulta y como una guía para llegar hasta nuestro objetivo. Gracias, Giselle Ruiz. ¿Dónde podríamos consultar nuestros derechos como inquilinos? En el Código Civil. En el Código Civil, y en el caso del Distrito Federal, en la ley de la Ciudad de México, en la ley de arrendamiento respectiva.
pero vayámonos a la fuente principal, en este caso que es el Código Civil, capítulo de arrendamiento, y si queremos ir un poquito más a fondo, desde contrato de arrendamiento. Ahí tendríamos una excelente idea de qué es lo que podemos hacer, y en específico, y le repito, complementando con la consulta de criterios jurisprudenciales con una obra que pueden comprar en la Suprema Corte de Justicia. Para un cleptómano es un excluyente, efectivamente, o sea, hay que demostrar que no tiene el control de sus actos. Y ahí hay una buena diferencia, ¿no? ¿Quién me demuestra que no tiene el control de sus actos? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? Pues les voy a decir algo que es también importantísimo para que no nos equivocamos. El psicólogo estudia enfermedades del alma. El psiquiatra estudia las enfermedades físicas. Entonces, ¿quién es el competente? Es el psiquiatra. Si me dan un dictamen de un psicólogo, yo lo objeto y con muchas posibilidades de ganarlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? El principio de retroactividad se afecta cuando un gobernado es sentenciado en segunda instancia a una condena mayor. No. El principio puede ser, corremos el riesgo, existe la posibilidad de que nosotros apelemos una sentencia buscando una reducción, pero el resultado puede ser que el estudio de la sala de segunda instancia nos demuestre que la pena fue cortita y puede aumentarla. El principio de retroactividad y retroactividad es cuando surge una nueva ley. Si yo hoy cometo el delito de homicidio y me penaban con un máximo de 20 años y el día de mañana se aprueba una ley que lo pruebe con 40 años, no me la pueden aplicar porque va en perjuicio mío. Pero si mañana aprueban una que disminuya de 20 a 15 años, yo sí puedo pedir que se aplique el principio de retroactividad de la ley. ¿Cuáles serían las pruebas que debe argumentar la parte acusadora para denunciar el delito de daño y que sean válidas y se ajusten a los procedimientos penales? Bueno, la primera, el delito de daños, de acuerdo al artículo 21 de nuestra Constitución, nos dice que el Ministerio Público de manera personal debe acudir a verificar los daños que se tienen. E inmediatamente también nos señala que debemos aportar peritajes y todos los elementos a nuestra disposición para comprobar el delito del que estamos acusando. Dice, pero sigue existiendo el delito en el caso del cleptómano. No, hay atipicidad y no se puede, la atipicidad es un elemento esencial para el derecho, no existe el delito de cleptomanía. Muchachos, fue un honor, en verdad, haber estado con ustedes. Repito, mi nombre es Gustavo Hernández Salvite. Al igual que todos los maestros de UTEL, estoy para apoyarlos y es un compromiso, un gran compromiso, el tener la responsabilidad de forjar estudiantes de calidad. Y agradezco la oportunidad que me dan de contribuir a su formación profesional. Espero que haya sido de su agrado, estamos para servirles y recuerden que en UTEL la excelencia es un elemento esencial. Buenas tardes y agradezco su asistencia. Muchas gracias.